Hola, queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y mis hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 7. Esta lección promete llevarnos a un viaje maravilloso, lleno de aventuras y de experiencias, las cuales es narrada por el doctor Lucas, lo que fueron las vivencias del apóstol San Pablo y también de su acompañante conocido como Bernabé. Esta semana usted va a estudiar, a descubrir y aprender todas esas maravillosas experiencias de fe, de valor, de poder, que Dios en la persona del Espíritu Santo estaba realizando una obra gloriosa con aquellos hombres que fueron llamados, capacitados, entrenados por el poder del Espíritu Santo para hacer una obra gloriosa en el mundo antiguo. La lección de esta semana, como ya dije, se llama El primer viaje misionero del apóstol San Pablo. Esta semana usted va a descubrir, va a aprender temas de grande interés, todo lo que aconteció en el primer viaje misionero del apóstol San Pablo. Primeramente usted va a estudiar qué hicieron Pablo y Bernabé cuando llegaron a estas dos ciudades. Una de ellas se llamaba Salamina y la otra era Pafos. ¿Qué hicieron allí Pablo y Bernabé? Seguidamente usted va a descubrir cuál fue el mensaje de Pablo en la ciudad de Antioquía. Y además de esto, cómo recibieron el mensaje. Esto es la segunda parte, porque este está dividido en dos partes. El mensaje de Pablo de Antioquía, de Pisidia, la primera parte, y el mensaje de Pablo a Antioquía, de Pisidia, segunda parte. Vamos a ver cómo reaccionó y cuál fue el mensaje de Pablo. Este es el tema número 2. En el tema número 3 usted va a descubrir qué fue el resultado del trabajo tanto de Pablo y su acompañante Bernabé cuando llegaron a Iconio. Esto realmente es una ciudad muy simbólica, que fue el resultado del trabajo de estos dos siervos de Dios al llegar a esta ciudad. Bueno, al estudiar esta lección usted lo va a descubrir. También va a comprender cómo reaccionó la gente de la ciudad de Listra y de Derbe, dónde terminó el primer viaje de Pablo, qué pasó en todo este viaje, y también va a comprender y a descubrir de una manera impresionante qué pasó en el regreso del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Por lo tanto, mi hermana y mi hermano con corazón, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien, el versículo clave o de memoria para la lección de esta semana lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, los versos 38 y 39. Pero antes de entrar en el repaso o el estudio de la lección de esta semana, te invito a que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo, precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos a ti. En primer lugar, Señor, pidiéndote que la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo venga a limpiar y a purificar nuestros corazones. Bendícenos, oh Dios, con el estudio de tu palabra. Danos tu presencia. Envía tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39 dice así: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os ha anunciado perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él
es justificado todo aquel que cree. Aquí, de una manera implícita, está el nombre glorioso de Jesucristo. Cuando él dice de él, en él, es donde él está describiendo a Jesucristo. En otras palabras, él está diciendo que por medio de Jesucristo se anuncia el perdón de pecados. Y es en él, en él, por medio de él, es que es justificado aquel que cree. Esto es realmente interesante porque el apóstol Pablo es, por así decirlo, el apóstol de la fe. Un hombre que después de haberse aferrado con uñas y dientes a la ley de los ritos y las ceremonias, él vino a conocer lo que es el evangelio a través de la fe y por medio de la fe. Por eso es que él está diciendo por él y en él. Esta semana realmente nos presenta una lección bien interesante, como ya dije, es la descripción de los emocionantes viajes del apóstol San Pablo. Aquí dice, sin ninguna duda, el evangelio debía llegar tanto a los gentiles como a los judíos. El primer informe explicó que tenemos sobre los gentiles que se unen a la fe a grande escala. Corresponde a Antioquía. En otras palabras, fue en Antioquía donde se fundó la primera iglesia gentil, aunque allí también había un contingente importante de creyentes judíos. Lo cierto es que fueron los de Antioquía los que abrazaron el evangelio. Podemos ver aquí la experiencia del apóstol San Pablo con su acompañante Bernabé. Ellos tenían un celo misionero y como fundadores tomaron un nuevo impulso para llevar la obra del evangelio. Ellos realmente fueron escogidos por Dios, tanto Saulo o Pablo y Bernabé. Ellos fueron como los pioneros de la predicación aquí en estas ciudades. Dice que la iglesia creció rápidamente y se convirtió en el primer centro cristiano importante fuera de Judea. De hecho, en algunos aspectos incluso superó a la iglesia de Jerusalén. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, mientras por un lado los apóstoles estaban prácticamente cómodos, estaban apostados en Jerusalén, lo que pasó que en Antioquía pasó a ser el lugar de nacimiento de las misiones cristianas. Fue desde allí y con el apoyo inicial de los creyentes locales que Pablo partió rumbo a sus 3 viajes misioneros, de los cuales esta semana estamos estudiando el primer viaje. Por lo tanto, estudiemos la lección del día domingo y comprendamos qué nos dice en este día de lección con el tema que es ¿qué pasó allá en los pueblos de Salamina y Pafos con el primer viaje misionero de Pablo? Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.